exministro de Economía, Martín Lustó. 5 minutos con él. Martín, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Gracias. Leyendo los diarios del mundo, vemos que la burbuja explotó. ¿Argentina está a salvo, puede estar a salvo de lo que pasa en Europa y los Estados Unidos? A ver, la burbuja explotó en agosto del 2007. Y esa burbuja o esa explosión tuvo varias etapas. Hay una etapa que fue el pánico financiero. Después de esos primeros meses donde caían bancos, etcétera, se trasladó al sector real. Y después del sector real, con las economías cayendo, los estados rescatando tanto entidades financieras como gente a través de subsidios, a través de obra pública para emplear o aumentar el empleo, lo que ha hecho es tener cada uno de esos estados más déficit y por ende más deuda. Y ahora lo que tiene, el temor que tienen los mercados es que estos estados no puedan pagar sus deudas. Estamos hablando de la Unión Europea, estamos hablando de Estados Unidos. La verdad que cuando el centro del mundo se sacude, no importa dónde uno se pare, tarde o temprano le llega. Entiendo. ¿Cómo puede afectar esta crisis el precio de los commodities? Bueno, que es nuestra principal exportación, ¿no? Y recursos. Mira, el precio de los commodities tiene varios condimentos cuando uno mira cómo es que van evolucionando. El primero es que cuando sube el dólar, bajan los commodities y cuando baja el dólar, suben los commodities. Sí. Estos últimos meses o el último año estuvo bajando mucho el dólar, con lo cual los commodities tendieron a subir. Hay que ver qué ocurre en la relación euro-dólar, porque si realmente la zona euro entra en muchos problemas y nadie sabe todavía cómo esa película va a terminar, si el dólar se beneficia de eso, lo que vamos a tener ahí en primer lugar es una baja del precio de los commodities. En segundo lugar, hay mucho del precio de los commodities. Hay gente que estima que alrededor de un 30% del aumento que había en el precio de los commodities es debido a la especulación. Tanto dinero dando vueltas en el mundo que no puede ir a los mercados tradicionales, a los mercados centrales, y entonces busca otras alternativas, commodities, oro, el franco suizo. Entonces, al buscar esas alternativas hace subir esos precios. Hay que ver qué pasa con la especulación si entramos en un mundo, como yo preveo, que va a estar muy, pero muy sacudido. Y por último, también el precio de estos commodities depende de la demanda china. Y la verdad que China, para demandar, tiene que a su vez venderle a alguien algo. El 50% de lo que exporta China va a la Unión Europea y a Estados Unidos. Entonces vos me decís, ¿es un escenario de tranquilidad para los commodities? En el corto plazo, sí. En el largo plazo, hay que ver cómo esta película se desenvuelve, pero hay mucho más riesgos. Martín, en uno de tus libros escribiste que las AFJP no eran viables en nuestro país. ¿Cómo analizás el modo en que se estatizaron los fondos de jubilaciones y de A ver, las AFJP fueron siempre una muy mala idea para Argentina y nos costó muchísimo a todos los argentinos. Yo discrepé en su momento con la estatización que se hizo porque se hizo por un mal motivo. No se hizo para corregir los problemas de las AFJP y el sistema previsional, sino que se hizo por un problema fiscal. Y si lo haces por un problema fiscal y te gastás el dinero para otras cosas, a largo plazo tenés un problema de desfinanciamiento del sistema previsional y por ende vas a tener menos jubilaciones. Me parece que ser agradecido con aquellos que le pusieron el hombro durante tanto tiempo al país, cuando llegan a una etapa en la que ya no están produciendo en el mercado laboral, es sumamente importante como reconocimiento, pero además como la generación de una cultura y de una ética de reconocimiento a los mayores. Me parece que se hizo por un motivo equivocado y que se hizo de una manera muy brutal, que la verdad es que no tenía sentido. ¿Cuál es el principal problema económico que tenemos? A ver, la recesión, la inflación, la desocupación, la fuga de capitales. ¿Cómo El problema económico de este gobierno, el principal, es la inflación. Y la inflación está alimentada por la falta de visión en la corrección de un problema enorme que es gastar un montón de dinero en cosas en que no tiene sentido gastar. Y lo voy a ejemplificar muy claro. En el año 2003, los subsidios al transporte, la energía y los alimentos eran 1.500 millones de pesos, ahora son 66.000. Los recibo yo, no los necesito. Los recibo yo en mi casa cuando me llega una factura que dice gas y luz subvencionado por el gobierno nacional. Si entonces uno gasta todo ese dineral, se está desaprovechando algo que podría usar cuando realmente venga una crisis como la que puede llegar a venir en los próximos años en el mundo y que nos va a afectar. Y además, lo otro que ocurre es que a medida que uno pierde recursos para seguir pagando eso, tiene que emitir. Y emitir es más inflación.
Martín, mirando tu paso por el Ministerio de Economía en perspectiva, ¿tu juventud te jugó una mala pasada? ¿O aunque hubiese sido 20 años mayor, el escenario era muy complejo? No, mira, yo tuve experiencia de gestión anterior, fui ministro en la provincia de Buenos Aires, fui presidente del Banco Provincia, fui del 2002 al 2004 asesor del presidente del Banco Central cuando había que rearmar toda la regulación financiera. Lo de la edad, cuando uno mira, la ministra de Salud de España tiene 36 años, el ministro de Economía de España de Suecia tiene 40, Felipe González tenía 42 años cuando fue presidente. No, me parece que esto de pretender que la gente, yo tengo 40 años, que pretender que la gente de 40 años todavía es muy joven, lo agradezco mucho, pero no me parece. Lo que creo es que cuando uno entra en un lugar donde tiene diferencias muy importantes en cuanto al diagnóstico, que no se manifestaban previamente en las conversaciones, y con respecto al funcionamiento de la lógica de poder y de la lógica de toma de decisiones del gobierno, entonces uno tiene muy poco espacio y hace lo que hice yo, que es renunciar. Como hicieron otros, como hizo Graciela Ocaña, como hizo Alberto Fernández, como hizo Sergio Massa. Bueno, decíamos entonces, ministro de Economía a los 37 años, sos columnista de un programa de radio, escribís en un diario, convertiste a un libro tuyo en un bestseller denominado Economía 3D. ¿Desafíos próximos? ¿Cuál es? ¿Hay qué? Desafíos próximos. ¿Cuál es el próximo desafío? Siempre hay desafíos en la vida. Siempre yo soy una persona inquieta, me gusta aprender de las distintas cosas que hago, me gusta aprender del resto de la gente que tiene un montón de cosas para enseñarme y eso va abriendo puertas y siempre en desafío. Estoy pensando en algunas cosas, pero todavía no te las puedo contar. Pero bueno, siempre, la verdad que me interesa. Si me estás preguntando por lo de Independiente, la respuesta es no. No, ya sabemos que no. Ya quedó en claro eso, lo de Independiente. Queremos agradecerte este momento, Martín. Ha sido muy amable, ¿eh? Muchas gracias. No, por favor, Alberto, te agradezco mucho a vos. Yo con Independiente voy a colaborar de cualquier manera porque quiero mucho al club, pero esto de ser candidato y todo, la respuesta es no. Bien, gracias Martín Lustó, muy amable. Un abrazo, Alberto. Hasta cualquier momento. Nos vamos a reencontrar la próxima semana. Por supuesto, sugerencias a dicenquedicen@fivertel.com.ar. También nos pueden encontrar en Facebook con las palabras Dicen que Dicen. Han sido muy amables. Hasta la próxima semana. Auspiciaron este programa Grupo Asegurador La Segunda. Municipalidad de Rosario. Helados La Montevideana, calidad superior. Lácteos Leyenda, hechos de la pureza. Sport 78, Rosarino por deporte. Accesaniga, mayor exposición y mucho más confort. Rodicio, una invitación a disfrutar sin límites. Ciudad Rivera, Ciudad Rosario. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Disfrutemos juntos. Paladini.